Hoy vivimos en tiempos donde la palabra fe es mal entendida, no solamente por el mundo, sino también por mucha parte de la iglesia. Para muchos la fe es creer algo, proponerse algo y poner toda tu confianza en ello, así parezca un imposible. Y ese es el término normal que muchas personas manejan sobre fe. Tú mira algo, cree en ello, créelo con todo tu corazón y entonces lo podrás alcanzar. Pero ¿será eso verdaderamente la fe? No, la fe no es eso. La fe no es que tú creas algo que tú quieres que pase. La fe es que tú creas lo que Dios ha dicho que va a suceder. La fe tiene que ver con Dios, con su palabra, con sus promesas, con sus mandamientos. De tal manera que la verdadera fe no se expresa o no se demuestra cuando tú das un salto al vacío esperando alcanzar algún anhelo tuyo. La verdadera fe se alcanza cuando tú caminas en obediencia, o se expresa, mejor dicho, la verdadera fe se expresa cuando tú caminas en obediencia a lo que Dios dice. Y eso es lo que tenemos en este pasaje de acá. La demostración de la verdadera fe. Josué, recordemos que es el sucesor ¿de quién? De nada más y nada menos que Moisés. Josué, Dios le encarga que tiene que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vimos la semana pasada que Dios le da una triple promesa. Dios le promete darle la tierra. Dios le promete darle la victoria, nadie podrá hacerte frente todos los días, y Dios le promete estar con él como estuvo con Moisés. Y esta última promesa es la que vamos a empezar a ver hoy, que Dios comienza a cumplir en Josué. Pero Dios tenía una demanda para Josué: tú tienes que esforzarte y ser valiente. Esforzarse y ser valiente. Así que hoy vamos a estar viendo la respuesta de Josué y cómo esa respuesta le permite disfrutar de las bendiciones de Dios. Así que, como hemos visto, en los primeros 9 versículos, Dios le dice a Josué: yo voy a darle la tierra, tú tienes que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero las palabras de Dios terminaron y no sabemos cuál es la respuesta de Josué. No sabemos, aún no se nos ha dicho cómo él reaccionó. Porque, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido pequeños cuando escuchamos sobre algún encargo que se nos da? Y no necesariamente en cuestiones sobrenaturales. No es que Dios te está dando, no sé, una iglesia para que tú la pastorees. Es que, por ejemplo, dijimos la semana pasada, a cuántos padres no se les hizo añicos el corazón de pensar y decir: ¿y ahora cómo hago para dirigir a mi hijo? Ya me metí en la paternidad, en la maternidad, no lo tenía planeado, no sé ni siquiera qué hacer y ahora tengo un hijo acá. ¿Cuántas personas se tienen que enfrentar con situaciones que por mucho nos pueden sobrepasar? Josué estaba en ese caso, una situación mucho más grande que él. Pero ¿qué hace Josué? Josué demuestra a través de sus obras que tiene verdadera fe. Volvemos a leer los versículos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Dios habló y le dijo: Josué, tú vas a introducir al pueblo. ¿Y cuál fue la primera acción que hizo Josué? Voy a ir a orar a ver si qué me dice el Señor. Voy a pensarlo, Señor. Voy a reflexionar a ver si es que debe. No. ¿Qué hizo Josué? Obedeció, tomó la acción correspondiente. Eso demuestra que efectivamente Dios habló y Josué escuchó.
Amado hermano, el problema no es que Dios hable. Dios nos habla. El asunto es si nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Josué obedece sin titubear. Él manda alistar todo el ejército. Y no solamente el ejército, a todo el pueblo. Dijimos que 40 años atrás el pueblo posiblemente ya superaba las 2 millones de personas. Ahora piense, 40 años después, con las familias que no era como las actuales, dijimos que dos esposo y esposa nada más tienen un hijito. En aquel tiempo, esposo y esposa tenían muchísimos, de tal manera que podían pasar de 2 millones a fácilmente, no sé, 5, 6 millones quizás para este tiempo. Ahora imagínate la logística para armar a todo un pueblo de ese tamaño. Si tú creías que ir con tu familia a la playa el verano era un problemón, levantarlos temprano, organizar almuerzo, organizar todas las cosas para llevarlos a la playa. Si tú crees que eso es complicado, trata de organizar millones de personas para cruzar el Jordán. Pero ahí está Josué, él está preparando todo. Manda a preparar comida, manda a preparar el ejército, porque no solamente es el ejército el que va a entrar, sino que iban a llevar a las mujeres, iban a llevar a los niños, iban a llevar hasta las cabras y los corderos, todo el pueblo. No es que ellos entran y luego salen y le dicen ahora sí pasen, no, todo el pueblo a una tiene que entrar a la tierra prometida. Y Josué está tomando cartas en el asunto e incluso establece una fecha, de aquí a 3 días. Cuando tú estableces una fecha es porque de verdad vas a cumplir un proyecto. ¿Alguna vez te ha pasado de que sabes que tienes que hacer algo y dices, sí lo hago, sí, ya lo voy a hacer, un día de esto, como la dieta que siempre comienza el lunes que viene, ¿no? Sí lo voy a hacer. Sí voy a comenzar. Ya lo voy a hacer. Josué muestra en sus acciones que él sí creía en la palabra de Dios. Pero lo que más me asombra está al final del versículo 11. Josué termina diciendo, dicen, dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué había escuchado correctamente al Señor. ¿Quién es el que da en posesión? Dios. No es Israel entrando a tomarla por sí mismo. Las palabras de Josué demuestran que él entiende perfectamente que esa tierra ni siquiera le pertenece a los cananeos. Esa tierra le pertenece a Dios y Dios es quien da la posesión de la tierra. Durante siglos le había dado la posesión a los cananeos, sí. Pero los cananeos habían hecho tal nivel de maldad a lo largo de los siglos que a estas alturas Dios ya ha determinado que el juicio va a caer sobre Canaán por sus pecados. Amado hermano, recuerde, la paga del pecado es muerte. Y Dios ha tenido paciencia por siglos con los cananeos, pero ahora llegó el tiempo del juicio. Y a como Dios le está quitando la tierra a los cananeos, le está dando ahora la tierra a los israelitas. Dios es el que va a actuar, Dios es el que va a luchar por ellos sin que Josué tenga que luchar. O mejor dicho, esto no quita que Josué tenga que pelear, no quita que Josué tenga que ir y hacer, pero las victorias no se van a deber a Josué, se van a deber a nuestro Dios. Vemos entonces que Josué ha creído y ha actuado. Y aquí hay un principio entonces clave en la Biblia. Si tú crees, haces, obras. La fe sin obras es muerta. Amado hermano, de nada sirve que una persona diga, sí, yo creo,
si sus acciones no están en consecuencia a aquello por lo cual dice que cree en Dios. Si tú le preguntas a muchas personas afuera en el mundo, incluso en las iglesias, ¿tú crees en Dios? Y la respuesta de muchas personas van a ser, sí, creo. La pregunta es, ¿y qué demuestran las acciones de esta persona? Porque nuevamente la fe sin obras es muerta. Pero Josué tiene todavía un examen más, una prueba más difícil aún. Él se presenta delante del pueblo como el sucesor de Moisés. ¿Verdaderamente era el sucesor? Sí, Dios le había dicho, yo te he puesto como sucesor de Moisés. Pero ahora tiene que organizar una parte que era bastante delicada. Lo encontramos en los versículos 12 en adelante. En el versículo 12 dice que Josué habló con los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. ¿Por qué tuvo que hablar específicamente con estas 2 tribus y media? Por una cuestión que había sucedido años atrás. Esta historia usted la encuentra en Números 32. No la busque, pero lea la historia en la casa, va a ser muy edificante. Resulta que Israel, cuando estaba todavía Moisés vivo, ellos pelean contra 2 reyes, contra Sehón, rey de Amorreo, y Og, rey de Basán. Los reinos de estos reyes estaban al otro lado del río Jordán. Para que tenga una idea, el río Jordán cortaba la tierra de norte a sur. La tierra prometida era todo lo que estaba al oriente, entre el río y el mar Mediterráneo. Pero ellos están al occidente todavía. Y ahí han derrotado a 2 reinos. Y entonces estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hablan con Moisés y le dicen, danos a nosotros estos terrenos que hemos conquistado. No eran tierras dentro de la tierra prometida en sí, porque la tierra prometida comenzaba desde donde estaba el río Jordán. Pero ellos estaban pidiendo esas tierras porque eran adecuadas para el ganado y ellos tenían mucho ganado. Y entonces Moisés primero lo reprende porque esa actitud podía animar al pueblo a decir, no, sí, mejor nos quedamos de este lado y no pasamos al otro lado, no tomamos la tierra prometida, quedémonos todos aquí, ya conquistamos esto, quedémonos acá, sin obedecer el mandato de tomar la tierra. Pero luego ellos se comprometen con Moisés de que ellos se van a quedar de ese lado, pero cuando Israel cruce el Jordán para tomar la tierra prometida, los guerreros de estas 2 tribus y media se van a unir al ejército de Israel y van a ir a pelear. Eso lo encontramos en Números capítulo 32, versículo del 20 al 23. Escucha las palabras de Moisés. Si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Ellos se habían comprometido ¿con quién? Con Moisés. Años atrás, con Moisés. Nos quedamos acá, pero cuando sea la hora de la acción, nosotros vamos a pelear. Josué había sido testigo de este pacto entre Moisés y las 2 tribus y media. Pero ahora hay un problema. Ahora Josué tiene que ir, ya Moisés ha muerto, y Josué tiene que ir y decirles, honren su palabra, hagan lo que ustedes han prometido. Sucede
Por ejemplo, cuando un padre tiene alquila una habitación, una casa, y de repente ha quedado en un trato con el inquilino y no ha firmado el contrato, pero de repente fue un trato en palabra, pero luego el padre muere y el hijo toma el lugar del padre y va donde el inquilino y le dice, oye, mi papá había quedado en esto contigo. Y el inquilino fácilmente te dice, no, yo no sé. El papelito manda, no es cierto. Yo no sé. Es muy fácil echarse atrás cuando no está la persona con la cual tú hiciste tu trato. Aunque recordémonos que eso no es una actitud que debe tener un cristiano. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no. No importa si tú estás delante de la persona que te comprometiste o no. Si tú has dado tu palabra, eso se tiene que hacer como tú te comprometiste. La palabra del cristiano tiene que valer. No puede ser que tú seas el primero que defraude a los demás. Eso no es testimonio. Pero bueno, ahí está Josué. Tiene que ir a enfrentarse con las 2 tribus y media, poner en ellos orden. Lo que va a implicar esto es si esas 2 tribus y media ven a Josué como el sucesor de Moisés o no. Si ven en Josué la misma autoridad que había en Moisés. Pero quiero que notes algo. ¿Cómo Josué puede darse cuenta si de verdad lo reconocen o no? Si él no va y los busca. Si él se hubiera quedado, pero Señor, no me van a hacer caso. Señor, pero es que ellos no hablaron conmigo. Señor, es que Moisés ya no está. No, a Josué ¿qué le tocaba? Nuevamente, ve, hazlo. Y Josué efectivamente fue, versículo 13. Josué fue y les dijo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Josué no le añadió ni le quitó al pacto. Él fue para que se respetara el pacto y pidió los términos correspondientes. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ver la respuesta del pueblo. En el versículo 15 hay 2 palabras que se utilizan para describir a la tierra prometida. Vaya buscándolos para ver cuáles son esas 2 palabras que describen la tierra prometida. Reposo es una, muy bien. ¿Y la otra? Herencia. Reposo y herencia. Son 2 palabras que nos ayudan a entender lo que significaba la tierra prometida delante de Dios. La semana pasada hablamos un poco sobre el reposo. Y la mejor manera de comprender el reposo es comprender el 7º día de la creación. Lo hablamos también la semana pasada. Pero para hacer un resumen, en el 7º día de la creación, ¿qué encontramos? Escuche, 1, a Dios, está allí en el día de reposo. 2, al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en el 7º día? Adán y Eva. ¿No es cierto? En plena comunión con Dios. Y 3, estaban en el lugar de Dios. ¿Dónde estaban ellos? En el Edén, en el huerto del Edén. Y 4, estaban bajo la bendición de Dios. ¿Habían pecado? No, en el 7º día todavía no habían pecado. Es el momento perfecto. Es Dios
con el pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, en el huerto del Edén y bajo la bendición de Dios. Obviamente todo eso se rompe con el pecado de Adán y Eva. Pero ahora tenemos nuevamente Dios trayéndolos a la tierra prometida y de alguna manera idealizando, simbólicamente se está volviendo a establecer lo mismo que teníamos en el séptimo día. Por eso el Señor lo llama el reposo, porque tenemos a Dios, el dueño de la tierra, al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. En el lugar de Dios, ¿dónde están ahí? ¿O dónde van a entrar a vivir? En la tierra prometida y bajo la bendición de Dios. Nuevamente es como un volver al séptimo día. Dios con su pueblo en su lugar y bajo su bendición. Ese es un concepto, hermanos, que nosotros tenemos que entender porque se cumple la cabalidad en Cristo Jesús. Él es Dios, nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, estamos en el reino de Dios y un día vendrá cielo nuevo y tierra nueva y finalmente estaremos en plenitud en el lugar de Dios y con la bendición eterna de Dios. Por eso estaremos en reposo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar, reposar. Es en Cristo donde encontramos el verdadero reposo. Pero también se usa la palabra herencia. ¿Qué significa una herencia? Es una posesión que se pasa de una persona a otra. ¿Bajo qué derecho o qué necesita una persona para recibir una herencia? No la puede comprar, no la puede ganar. Si ya la compra o se la gana, ya no es herencia. Se quita el chiste, es una compraventa. Una herencia es algo que tú recibes como un obsequio, como un regalo. Algo que se te entrega a ti. Y es lo que Dios está haciendo con la tierra prometida. Se le está entregando gratuitamente, por gracia, a su pueblo. Josué entonces está ahí delante de las 2,5 tribus de Israel. Les está diciendo, vamos, ustedes tienen que pasar, ustedes tienen que honrar su palabra, entremos a la tierra prometida y entonces ustedes van a tomar posesión de la tierra que ya se les había dado. Josué hizo lo que le correspondía. Ahora vamos a ver cómo la obediencia trae el poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Versículo 16, ¿cuál fue la respuesta que le dio el pueblo, las 2,5 tribus? Versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. El Señor le había dicho en el versículo 5 a Josué, de la manera que yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Y aquí vemos al pueblo diciendo las mismas palabras, te obedeceremos a ti, de la misma manera que obedecimos a Moisés. El liderazgo de Moisés no fue fácil. Usted recordará al inicio del liderazgo de Moisés, estas historias las encontramos en Números, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, inicialmente sufrió varias revueltas en contra de su autoridad. La primera que se nos narra está en Números 12, ¿y sabe quiénes la protagonizaron? Aarón y María, los hermanos de Moisés. ¿A usted de alguna forma, de repente, algún hermano le ha traicionado? No sé. Pues aquí tenemos a Moisés siendo socavado por Aarón y por María.
Ellos negaban que Dios hablara únicamente por Moisés. Ellos decían que Dios también podía hablar por ellos, a través de ellos. Lo cual Dios termina sancionando a Aarón y a María, y sobre María termina cayendo lepra, y de esta manera Dios confirma que no, ni Aarón ni María son como Moisés, solamente Dios tiene una relación en ese sentido única con Moisés. Pero luego encontramos en Números capítulo 16 otro momento terrible. Se nos narra que Coré, Datán y Abirán y otros levitas se levantaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Recordemos que el sacerdocio iba por la línea de Aarón, pero estos levitas dijeron, ¿y por qué solo Aarón? ¿Por qué no nosotros que también somos levitas? Y comenzaron a rebelarse contra Moisés. Resultado, Dios abre la tierra, cae fuego del cielo y consume a los rebeldes. Y así Dios muestra que no hay otro líder como Moisés. Moisés en ese sentido es único. Y ahora Dios está diciéndole a Josué, de la misma manera que yo estuve con Moisés, estaré contigo. Y vemos ahora las tribus de Israel aceptando el liderazgo de Josué. Ellos lo reconocen y le reconocen muy fácilmente. Estaremos contigo, manda y obedeceremos, estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Incluso mira el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que mande, ¿qué van a hacer? Que muera. Incluso están condenando a muerte a cualquiera que se rebele contra el liderazgo de Josué. Ahora, solamente le piden dos cosas a Josué. Versículo 17, a la mitad, le dicen solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y versículo 18, al final, ¿qué les pide? Le dicen, el pueblo de Israel le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿No le parece parecidas estas palabras a algo que ya hemos leído? ¿Dónde las hemos leído? En los versículos anteriores, en la conversación que Josué y Dios tuvieron y que el pueblo no llegó a escuchar. No llegó a escuchar, lo sabemos, porque en Éxodo 19 el pueblo de Israel escucha con sus oídos la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Se espantó, se escondió y le dijo, Moisés, anda y habla tú. Si Dios nos va a hablar, que sea a través tuyo. Y desde entonces el pueblo de Dios en sí mismo no escucha la voz directa de Dios, sino que la escucha a través de los profetas, que son los que escuchan la voz de Dios. Pero es interesante ver que el pueblo de Dios le está diciendo a Josué las mismas palabras que Dios le había dicho a Josué, mostrándole así a Josué que es Dios el que está detrás de estas cosas. Dios es el que está moviendo el corazón del pueblo para obedecerle. Josué dio el paso, él obedeció, él hizo, él se puso en acción y Dios le está permitiendo disfrutar de las bendiciones. Josué está viendo la realidad de su promesa, porque el pacto que hizo Dios con Josué es un pacto condicional. Josué, yo te voy a llevar a la tierra prometida, estaré contigo, pero tú tienes que ser valiente. Y tú tienes que esforzarte. Ese es un pacto condicional, es una promesa que lleva una condición. Para que se cumpla lo que Dios está diciendo, Josué tenía que actuar. Y efectivamente, como Josué actuó, Dios le está permitiendo disfrutar de esas bendiciones. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto
hacia nosotros. Nuevamente, no cometamos el error de primero decir, yo soy Josué. ¿Por qué? Porque si tú llegas a esa determinación, vas a pensar que las bendiciones de Dios sobre tu vida entonces van a depender de tu fidelidad. Que dicho sea paso es lo que muchas personas creen. Dios me bendice en la manera que yo soy obediente. Pero entonces, si yo no soy obediente, ¿qué recibo de Dios? Sería maldición. No es cierto. Y si eso fuese, si así funcionasen las cosas, saca el resultado en tu vida. ¿Qué estaría recibiendo? ¿Bendición o maldición? Quizás por ahí tú le logras ser obediente en algunas cuestiones a Dios. Pero amados hermanos, quizás no estamos siendo conscientes de todo lo que Dios demanda sobre nuestra vida, de la altura que nos pide vivir. Si fuéramos conscientes de eso y toda la bendición de Dios sobre nosotros dependiera de nuestras obras, solamente podemos recibir maldición. Por eso es que primero tenemos que ver a Cristo. Josué fue obediente, Dios le habló y él fue obediente, fue fiel a Dios, fue fiel. Y esta fidelidad de Josué no es otra cosa que un anticipo de la fidelidad perfecta que un día el Señor Jesucristo vendría a mostrar en esta tierra. Josué fue fiel, pero no fue perfecto todos los días de su vida. Josué fue un pecador como cualquiera de nosotros. Confió en la palabra de Dios, sí, pero él también tuvo pecado como cualquier hijo de Adán y de Eva. El único que vivió en esta vida en una fidelidad absoluta a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9, 8 en adelante, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús prefirió morir antes de serle desobediente a Dios. Lo escuchamos en su oración en Getsemaní, en Mateo 26, 39, cuando le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. La fidelidad absoluta no la puedes lograr tú, y las bendiciones de Dios, por tanto, no pueden venir por tu fidelidad. La fidelidad absoluta es de Cristo. Y es a través de Él, conforme nos dice la carta a los Efesios, que en Él nosotros hemos recibido toda bendición espiritual. Es por la fidelidad de Jesús que nosotros somos bendecidos completamente. Más allá de que en nuestra vida tenemos tropiezos o no, Dios no maldice a su pueblo, Dios no maldice a los suyos, porque la bendición ya está asegurada por la obediencia de Cristo. Es en Cristo, amado hermano, que quiero que me entiendas. Puedes disfrutar de la tierra prometida, puedes disfrutar de la bendición de Dios, puedes disfrutar de la promesa de Dios, sí. Pero no por tu esfuerzo, no porque tú seas muy buen cristiano. Las disfrutamos por Cristo, por Él y solamente por Él. Pero esto no indica o no quiere decir que el cristiano no tenga que vivir en obediencia. Nosotros, amados hermanos, ¿tenemos que ser obedientes a Dios? Sí. Y ponte a pensar en aquellas cosas que tú sabes que Dios te ha llamado ya la atención una y otra vez. Quizás incluso ha permitido circunstancias duras en tu vida para llamarte la atención, para que tú entiendas que el pecado solamente puede traer dolor, solamente puede traer tristeza, que no hay nada bueno detrás del pecado. Y Dios por misericordia está ejerciendo disciplina sobre tu vida. Pero aún así, esa disciplina no significa maldición. No significa maldición.
Hace un tiempo conocí a un hermano en Cristo, no de esta iglesia, de otra iglesia. Este hermano, estando en Cristo, comenzó a perder la vista. Y comenzó a perderla a tal punto que prácticamente ya estaba ciego. Y este joven, pues era joven, él me decía, y en un momento así donde estuvimos compartiendo, llorando, me decía, es que yo veía pornografía. Y estando en Cristo, aún así veía pornografía. Y entonces Dios me ha mandado esto como maldición para mi vida, decía esta persona. Y yo perdí la vista por esto. Esta persona está entendiendo las cosas a medias. Porque sí, la pornografía a Dios no le agrada. Dios no quiere que el hombre contamine su alma con tales cosas. Y puede ser, sí, que a raíz de que Dios le haya estado hablando a este joven y diciéndole y este joven no quería cambiar, que Dios haya permitido esa enfermedad como una disciplina sobre su vida. Puede ser que esa haya sido la razón, puede ser. Pero lo que está equivocado este joven al decir es maldición de Dios. Porque aún si fuese por causa de la pornografía que este joven perdió la vista, aún en eso se pudiera ver misericordia y gracia. Porque uno, no le quitó la vida. Tiene la oportunidad de arrepentirse, pedirle perdón. Dos, si en el caso extremo, no digo que esto vaya a suceder así con cualquiera que caiga en un pecado similar, pero si aún así Dios le hubiera quitado la vista por causa de eso, ¿no le está más bien guardando Dios para que no siga viendo tales cosas? No sé si me logro entender. Sin ojos, suena feo, pero sin ojos ya no va a seguir perseverando en aquel pecado. ¿Por qué verlo como una maldición? Sino más bien como decir, bueno, Dios me está protegiendo de alguna manera. Dios me está guardando de alguna manera. Como le digo, yo no estoy diciendo que esta es la razón exacta por la cual le sucedieron las cosas. Pero lo que quiero decir con esto es, no importa lo que sea, si esa persona de verdad está en Cristo, no puede pensar que el trato duro que recibe de Dios es a manera de maldición. Porque la palabra de Dios dice que Cristo quitó la maldición de la ley para su pueblo. El mundo está bajo la maldición de Dios, sí. El mundo está bajo la maldición, porque la única forma, el pecado que trae, muerte, es parte de la maldición. La muerte, la maldición se expresa en última instancia en la muerte. ¿El mundo está en pecado? Claro que sí. El mundo vive bajo la maldición de Dios. No, pero es que yo veo a mi compadrito que cómo está prosperando económicamente. ¿Y quién te dijo que eso era bendición de Dios? Hay personas, amados hermanos, que más bien su dinero es su peor obstáculo para venir a Cristo, porque se enorgullece su corazón a tal punto que piensan que por su dinero pueden hacer las cosas. Igual que la pobreza no es sinónimo de maldición entre la iglesia, que esa es una falsa doctrina que está llevando el evangelio y la prosperidad, que si tú eres pobre, estás bajo la maldición. Déjame decirte, no. Si tú estás en Cristo no tienes ningún tipo de maldición. ¿Por qué? Por la obediencia de Él. Porque Él es el Josué perfecto. Él no falló nunca. Y la bendición está sobre nosotros. Ahora, esto no nos lleva a nosotros a pensar y decir, entonces puedo vivir mi vida como me da la gana, que por sí ya no hay maldición. Si tú piensas así, déjame decirte, muy posiblemente no eres cristiano. Porque no entiendes que la obediencia no la ejercemos para alcanzar la bendición, la ejercemos por agradecimiento por la bendición recibida.
somos obedientes a Dios porque es el fruto natural del que está vivo espiritualmente. Es lo normal para una persona que de verdad tiene el Espíritu Santo. Amado hermano, una persona que tiene alma dentro de sí, su comportamiento natural es respirar. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si le falta el alma, ¿va a respirar? No, es lo mismo. Si te falta el Espíritu, te falta la santidad. Si tienes el Espíritu, vas a vivir en santidad. Está bien, no perfecta. De este lado del sol, no perfecta. Pero tú estás luchando todos los días por crecer. Escucha lo que Juan dice en su carta, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿En qué se conoce una persona que conoce a Cristo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Mas Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El creyente vive en obediencia a Dios, porque esa es su respuesta natural. Yo te invito para que te examines y mires en tu corazón. Pero antes de que pasemos a orar, quiero nada más terminar con una aplicación más. Este texto de Josué ha sido utilizado para apuntar a líderes humanos, por ejemplo, pastores, estos apóstoles, profetas, que no se pueden tocar. Y personas que le dicen, como el Señor estuvo con Moisés, así estará contigo. Y cualquiera que se rebele contra tu palabra morirá. Obviamente no lo están diciendo en sentido literal, pero utilizan este texto para hacer de la autoridad que Dios le ha dado a una persona en la iglesia, una autoridad suprema y que nadie le tiene que decir nada. Si usted se rebela contra el pastor, está rebelándose contra el mismo Dios y usted es el que está en pecado. No, amado hermano, así no funciona. Así no funciona. La autoridad del que está al frente, quien sea que sea, esa autoridad está debajo de Dios. Y si esa persona está en franca desobediencia a Dios, el pueblo de Dios no le debe ningún tipo de obediencia. No le debe obediencia. Le tiene que exhortar. Hermano, la palabra de Dios dice tal cosa, pero no le debe obediencia. Hay iglesias donde se abusa de la congregación. Dios no nos permita nunca llegar a ese punto, donde se manipula a la gente con la base de yo soy el ungido. Todo lo que yo digo es ley. Hay iglesias donde incluso te dicen con quién te tienes que casar. Tú y tú te van a casar y punto. No hay más que hacer. Amado hermano, eso sucede y es por malentender palabras como estas. No. Es cierto, yo le debo obediencia a mis autoridades mundanas, llamémoslo así, y espirituales. Pero esa obediencia siempre está por debajo de ¿cuál obediencia? De mi obediencia a Dios. Es lo que los apóstoles Pedro y Juan le dijeron a los fariseos cuando les dijeron no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijeron los apóstoles a los fariseos? Juzguen si es correcto. ¿A quién le debo obedecer primero? ¿A Dios que me manda a predicar a Jesús o a ustedes que me mandan a no predicar a Jesús? ¿A quién le debo obedecer primero? Es eso mismo, amado hermano. Es eso. Toda autoridad terrenal no tiene una autoridad absoluta. Josué era digno de ser seguido entre tanto de que Josué siguiera al Señor. Pero si Josué se hubiera rebelado contra el Señor, ¿qué era la obligación del pueblo? Parar el carro, espérate un ratito, yo aquí no te sigo. Si tú me mandas a hacer algo contra Dios, yo aquí no te sigo.
Amado hermano, eso lo digo porque somos seres humanos. Y Dios no quiera, pero el poder puede llegar a corromper terriblemente al hombre. Así que si el día de mañana usted me ve diciéndole algo que va en contra de la palabra, páreme, por favor. Páreme. No es correcto. La autoridad que yo o cualquier líder pueda tener depende del sometimiento a Dios. Que lo que mandemos hacer sea conforme a la palabra. Amén.